Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 122 del curso de precálculo. En la primera parte de esta lección nos quedamos viendo cómo reescribir números complejos dados en la forma rectangular, en la forma a más bi, para representarlos en la forma polar o trigonométrica. Ya habíamos visto un ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo que nos dicen el número complejo en forma rectangular menos 3 más 3i. Recuerde que lo primero que hicimos fue buscar lo que se conoce como el módulo o valor absoluto de nuestro complejo, ¿verdad? Y recuerde que eso es la raíz cuadrada de la parte real de nuestro número complejo, que en este caso es negativo 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es este 3, que acompaña a la unidad imaginaria ahí, también al cuadrado. Así que fíjese que esto sería la raíz cuadrada del cuadrado de negativo 3, que es 9, más el cuadrado del 3, que es 9, ¿verdad? Así que esto sería la raíz cuadrada de 9 más 9, 18. Fíjese que la raíz cuadrada de 18 no es exacta. Lo más que podemos intentar es ver si se puede simplificar. Y si se puede simplificar, porque el 18 yo puedo escribir como la multiplicación de 9 por 2. A 9 yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, por eso es que lo puse como primer factor. La sacamos, que es 3, y dentro nos queda la raíz cuadrada entonces del número 2, que no es exacta, ¿verdad? Así que fíjese que el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo es 3 por la raíz cuadrada de 2. Luego buscamos lo que se conoce como el argumento de ese número complejo, ¿verdad? Que es aquel ángulo en posición normal que formaba el rayo que representaba gráficamente a este número complejo en el plano complejo, ¿verdad? Etcétera. Y habíamos visto en un teorema que la tangente de ese argumento de ese número complejo es la división de la parte imaginaria, que en este caso es 3, entre la parte real, que en este caso es negativo 3. Y 3 entre negativo 3 es negativo 1. Así que por lo tanto ese ángulo que yo tengo ahí, al tener una tangente negativa, ¿verdad? Pues no puede estar en el cuadrante 1, tiene que ser del cuadrante 2 o del cuadrante 4, que es donde la tangente es negativa. Pero yo digo que está en el cuadrante 2 porque el punto que correspondería a una de las representaciones gráficas de este número complejo es el punto negativo 3, la parte real de nuestro número complejo, 3, la parte imaginaria de nuestro número complejo, y este es un punto en el cuadrante 2, porque fíjense que la abscisa es negativa y la ordenada es positiva, o sea, está en el cuadrante 2. Por lo tanto, como ese punto está en el lado terminal del ángulo, que es el argumento de nuestro número complejo, pues ese ángulo va a ser del cuadrante 2. Su lado terminal está en el cuadrante 2 por lo que acabamos de analizar aquí, ¿verdad? Bueno, pues determinamos entonces el ángulo de referencia, y recuerden que el ángulo de referencia se busca buscando entonces la tangente inversa, no de negativo 1, sino del valor absoluto de negativo 1, porque tiene que ser un ángulo del cuadrante 1, y en el cuadrante 1 todas las funciones trigonométricas son positivas, ¿verdad? Así que buscamos la tangente inversa del valor absoluto de negativo 1, así que es la tangente inversa y el valor absoluto de negativo 1 es 1. Y el ángulo cuyo tangente es 1, pues es el que mide 45 grados o el número pi sobre 4, si quisiéramos decir radianes, ¿verdad? Así que ese es el ángulo de referencia de este ángulo z, que es el verdadero argumento de nuestro número complejo negativo 3 más 3i. Bueno, pues entonces ahora recordamos cómo se busca el ángulo de referencia en el cuadrante 2, que es donde estamos, ¿verdad? Y la fórmula de reducción, recuerden que es pi menos el ángulo que tengamos en el cuadrante 2, que va a ser, de hecho, este ángulo que va a ser nuestro argumento de ese número complejo que nos daban, ¿verdad? Y dice que es pi sobre 4, porque lo encontramos, ¿verdad? Así que como yo busco ese ángulo z, que es el ángulo ese que está en el cuadrante 2, pues movemos este al lado izquierdo, se convierte en positivo, así que será pi, míralo aquí, que lo pongo sobre 1, menos, ¿verdad? Menos, y pasamos este al lado derecho, y por la ley simétrica pues lo tenemos aquí, perdón, lo pasamos al lado izquierdo y aquí lo tenemos en el lado derecho, ¿verdad? Menos pi sobre 4, este pi que está aquí, menos pi sobre 4. Así que buscamos el denominador común entre 1 y 4, que es 4, ¿verdad? La segunda fracción que tenemos aquí ya tiene el denominador que es común, así que se queda igual, pero en la primera fracción yo tengo que multiplicar este 1 por 4 para que me dé este 4. Así que por el principio fundamental de fracciones, el numerador de esta fracción también lo tengo que multiplicar por lo mismo, por 4, y nos dará 4pi sobre el 4, ¿verdad? Y al restarle pi sobre 4, pues será 4pi menos pi, 3pi sobre el denominador común que es 4. Y ese es nuestro argumento, ¿ok? Por lo tanto, el número que nos daban en forma rectangular negativo 3 más 3i se escribe en forma polar o trigonométrica del siguiente modo. La R, que recuerde que es lo que se conoce como el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo, que es 3 por la raíz cuadrada de 2 por el coseno de este ángulo, que es el ángulo que es el argumento, ¿verdad? Más i por otra vez la R, que es 3 raíz cuadrada de 2 por el seno entonces de ese mismo ángulo que es el argumento de nuestro número complejo.
Y recuerde que esto yo lo puedo abreviar del siguiente modo. Cogemos la r, que es 3 raíz cuadrada de 2, y multiplicamos por una cosa que llamamos cis de 3 pi sobre 4, que quiere decir 3 raíz cuadrada de 2 por el coseno de 3 pi sobre 4 más i por 3 raíz cuadrada de 2 por el seno de 3 pi sobre 4, que es lo que teníamos en el paso anterior. Así que esta sería esta, es lo que se conoce como la forma polar o trigonométrica de ese número complejo. Fíjense en este tercer ejemplo que dice 4 menos 4 raíz cuadrada de 3i. Ese es el número complejo que nos dan en la forma, ¿verdad?, rectangular. Parte real más parte imaginaria por la unidad imaginaria y que recuerde que es la raíz cuadrada de negativo 1. Bueno, comenzamos buscando el módulo o valor absoluto de ese número complejo, que recuerde que es la raíz cuadrada de la parte real. Miren, tenemos la fórmula aquí, ¿la ven? La parte real al cuadrado, ¿verdad?, que en este caso sería el 4 al cuadrado más la parte imaginaria, ¿verdad?, la b al cuadrado, que en este caso es negativo 4 raíz cuadrada de 3 también al cuadrado. Así que esto será raíz cuadrada de, y el cuadrado del 4 es 16, más, y al cuadrar esto, pues al cuadrar negativo 4 es 16, y al cuadrar la raíz cuadrada de 3 da el 3. Así que esto será la raíz cuadrada de 16 más 16 por 3, que es 48, y 16 más 48 es 64. Así que la raíz cuadrada de 64, que es exacta, 8. A diferencia de aquí, que no era exacta, lo más que pudimos hacer fue tratar de simplificarla. Pero aquí, fíjense que nos da exacta, 8. Bueno, entonces vamos a buscar el argumento de ese número complejo que nos dan 4 menos 4 raíz cuadrada de 3i. Pues la tangente, por un teorema, la tangente de nuestro argumento es la división de la parte imaginaria, que en este caso es negativo 4 raíz cuadrada de 3, entre la parte real, que es 4. Fíjense que aquí el 4 cancela, ¿verdad?, por el principio fundamental de la fracción, nos queda menos la raíz cuadrada de 3 sobre 1, porque aquí es de un 1, y eso da menos la raíz cuadrada de 3 por la división entre 1, ¿verdad? Así es que fíjense que el ángulo z, al ser su tangente negativa, puede ser que esté en el segundo o en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Pero fíjense que entonces, como esto, el 4, ¿verdad?, es positivo, y el negativo 4 raíz cuadrada de 3, claro, es negativo, pues el punto que en el plano complejo corresponde a la representación gráfica de ese número complejo, pues sería el punto 4, negativo 4 raíz cuadrada de 3, que es un punto del cuadrante 4, porque fíjense que la abscisa es positiva y la ordenada es negativa, ¿verdad? Está en el cuadrante 4. Así que por eso es que decimos que ese ángulo que estoy buscando, que es nuestro argumento del número complejo que nos dan, está en el cuadrante 4, porque el punto, ¿verdad?, que corresponde a la representación gráfica de ese número complejo es del cuadrante 4, por esa razón, que la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Así es que empezamos ahora buscando, como hicimos allí, el ángulo de referencia de ese número z, que es nuestro argumento, ¿verdad? Así que será la tangente inversa, ¿verdad?, la tangente inversa de, en vez de la raíz cuadrada de 3 negativa, el valor absoluto de negativo raíz cuadrada de 3. O sea que será la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3. ¿Y cuál es el ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 3? Pues si usted va a la tabla pequeña, va a ver que es 60 grados, ¿verdad? Así es que por lo tanto nuestro ángulo de referencia en el cuadrante 4, ¿verdad?, la fórmula de reducción para buscarlo es 360 grados menos el ángulo que estoy buscando en el cuadrante 4. Y como el ángulo de referencia ya encontré que es 60 grados, pues tenemos esto, ¿verdad que sí? Así que pasamos este ángulo que estoy buscando en el cuadrante 4, que va a ser nuestro argumento del número complejo que tenemos, al lado derecho pasa positivo, ¿verdad?, usando la ley simétrica, y pasamos esto al lado negativo y lo ponemos aquí en el lado derecho, como dijimos, por la ley simétrica, 360 grados menos 60 grados, y esa resta da 300 grados. Y ese es el argumento de nuestro ángulo. Por lo tanto, es de nuestro número complejo, ¿verdad? Por lo tanto, el número complejo que nos daban, 4 menos 4 raíz cuadrada de 3i, se escribe la r, ¿verdad?, que no es otra cosa que el argumento, perdón, el módulo o valor absoluto de nuestro número, que es 8, por el coseno del argumento, que es 300 grados, más i por 8 por el seno de, otra vez el argumento, que es 300 grados. Y recuerde que esto lo podemos abreviar así, 8 cis de 300 grados. Y recuerde que esto es una forma corta de escribir esto. 8 por el coseno de 300 grados más i por 8 por el seno de 300 grados, ¿ok? Y ahora yo digo otra forma. Mira otra forma que usted tiene para hallar la forma polar o trigonométrica. Fíjese que yo podría pasar de aquí directamente a tratar de buscar cuánto es z, nuestro argumento de este número complejo, ¿verdad? Pues yo digo, bueno, pues z será la tangente inversa de negativo raíz cuadrada de 3. Y recordamos que la tangente inversa es una función impar o simétrica con respecto
al origen, ¿verdad? O sea que yo este signo negativo lo puedo pasar al frente. Así que será el negativo de la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3. O sea que será negativo y la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3. Ya vimos aquí, ¿verdad? El ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 3 es 60 grados. Así que dará negativo 60 grados. Así que fíjese que aquí encontré otro argumento. Negativo 60 grados. Que fíjese que es coterminal con el de 300 grados, ¿verdad? Así es que esto será que el número complejo que nos daban, 4 menos 4 raíz cuadrada de 3, y será el módulo o valor absoluto de ese número complejo que encontramos que era 8 por el coseno de este argumento que ahora es negativo 60 grados, más i por otra vez 8 el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo por el seno del argumento que es negativo 60 grados. Recuerde que ese ángulo z, ¿verdad?, que es el argumento de nuestro número complejo, decía que en valor absoluto iba desde 0 hasta antes de 360 grados, o desde 0 hasta antes de 2 pi. O sea que se puede dar en grados o en radianes, como lo hicimos en este caso, ¿verdad? Y que puede ser positivo o negativo. En este caso, fíjense que podemos recurrir al hecho de que yo puedo buscar directamente cuánto es la tangente inversa de esto, y recordar que la tangente inversa es una función impar, pasamos el signo negativo, buscamos la tangente de la raíz cuadrada de 3, que es lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Que 60 grados, hay que dar negativo 60 grados. Por eso es que fíjense que otro argumento de ese número, que es el mismo ángulo, porque es coterminal con él, es el de negativo 60 grados. Recuerde lo que quiere decir que un ángulo en posición normal es coterminal con otro, ¿verdad? Fíjense que yo tenía el ángulo de 300 grados, ¿verdad que sí? Que lo encontré usando esta técnica, ¿verdad? Pero fíjense que usando la otra técnica encontramos que es negativo 60 grados. Y fíjense que es coterminal, ¿verdad? Fíjense que lo que le falta a este ángulo de 300 grados para completar los 360 grados del ángulo de rotación completa es precisamente 60 grados, ¿eh? Así que da lo mismo que medirlo en sentido contrario a las manecillas de un reloj para que nos dé positivo 300 grados, o en sentido a favor de las manecillas de un reloj para que nos dé negativo 60 grados, ¿ok? Bien, y entonces yo digo que ¿cómo se puede escribir esto de otra manera? Esto que tenemos aquí. Pues fíjese, recordamos que el coseno es una función par, o sea que si yo busco el coseno de algo negativo, yo me puedo olvidar de ese signo negativo. O sea que esto es lo mismo que decir 8 por el coseno de 60. Eliminamos el signo negativo. Y recordamos que la función seno es una función impar. O sea que si yo buscaba el seno de algo negativo, este negativo pasa al frente. Así que sería menos i por 8, y entonces el seno de 60 grados, porque el signo negativo pasó al frente. Y aquí el signo negativo se eliminó porque la función coseno es una función par, ¿verdad? Se elimina el signo de este valor al cual estoy buscando el coseno. Y entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto en esta forma abreviada? Y usted dirá, bueno, pues será 8 cis de 60 grados. No, no puede ser. Porque recuerde que esta notación dice 8 coseno, o sea, esta notación en general, esta notación, R cis de z, ¿verdad? Eso dice R coseno de z más y R seno de z, ¿verdad que sí? Y fíjense que si yo uso aquí es 8 cis de negativo 60, esto querría decir 8 coseno de negativo 60, muy bien, más i por 8 por el seno de negativo 60, y no dice eso, dice menos i r por seno de no de negativo 60 grados, ¿verdad que sí? Así que fíjense que yo tendría que usar el negativo 60 grados en donde es positivo. No puedo usar 60 grados porque aquí es negativo. Y esta notación, recuerde que requiere una suma de 8 coseno de este ángulo más i por 8 seno de este ángulo, ¿ves? Y fíjense que donde tengo la suma es aquí, ¿ves? Así que el ángulo que tengo que usar, si voy a usar esta abreviatura, es el de negativo 60 grados, que incluye 8 coseno de negativo 60 grados más, no menos, y 8 seno de 60 grados, ¿ves? De negativo 60 grados. Muy bien, pues ahí tenemos cómo yo escribiría eso usando esta notación. No usando 60 grados, sino usando negativo 60 grados, porque ahí es que tenemos algo coseno más y algo por seno, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver este tercer o cuarto ejemplo, ¿ok? El cuarto ejemplo, el D. El D. Bien, y el D dice
negativo 3, negativo 4i. Negativo 3, negativo 4i. Fíjense que nos dan ese número complejo en forma rectangular, ¿verdad? A más b, negativo 3 más negativo 4i, ¿ok? Bien, pues empezamos como siempre, hemos visto, buscando el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo, ¿verdad? Que es la ERI. Y recuerde que eso es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que en este caso es negativo 4 al cuadrado. Recuerde que la parte imaginaria es lo que acompaña a la i, no incluye a la i, ¿ok? Así que esto será la raíz cuadrada y el cuadrado de negativo 3 es 9 más, y el cuadrado de negativo 4 es 16, ¿verdad? Y la suma de 9 más 16 es 25, así que será la raíz cuadrada de 25, que es 5, ¿ok? Pues ya tenemos cuánto es el módulo o valor absoluto de ese número complejo que nos dan ahí en forma rectangular. Lo otro es buscar ahora el argumento de ese número complejo, ¿verdad? Y recuerde que la fórmula para buscarlo nos dice que la tangente del argumento es la división de la parte imaginaria, que en este caso es negativo 4, entre la parte real, que es negativo 3. Y esto da positivo, ¿verdad? Porque al cambiar el signo arriba y abajo, no sencillamente 4/3, ¿verdad que sí? Así que la tangente, si la tangente de z es eso, quiere decir que z sería la tangente inversa de esto. Bien, pero fíjense que esto no es un valor que aparezca en la tabla pequeña, ni tampoco en la tabla de números o ángulos cuadrantales, ¿verdad que no? Así es que lo más que podemos hacer es buscar una aproximación de esto y entonces buscar la tangente inversa de eso, ¿ok? Fíjense que si yo divido 4 entre 3, eso le da a 1.3333 y sigue así, ¿verdad? Así que redondeando los 4 lugares, que siempre al número de lugares decimales que vamos a estar redondeando, ¿verdad? Los valores de las funciones trigonométricas, pues encontramos que z será la tangente inversa de esto, ¿verdad? Pero fíjense, cuando yo busque la tangente inversa de esto, me va a dar un ángulo de cuadrante 1 porque es positivo, ¿verdad? Pero fíjense que nuestro verdadero argumento está en el cuadrante 3, ¿verdad? Porque fíjense que el punto con que está relacionado, que tiene en su lado terminal, es el negativo 3, negativo 4, que es un punto en el cuadrante 3. La abscisa es negativa y el ordenado también es negativo. Está en el cuadrante 3, ¿ves? Vea que el ángulo que estoy buscando, que es nuestro argumento de ese número complejo, está en el cuadrante 3, ya que el punto que lo representa, a nuestro complejo, gráficamente, la representa gráficamente a nuestro complejo, es negativo 3, la parte real, coma la parte imaginaria, que es negativo 4, que se localiza en el cuadrante tercero, ¿verdad? Que es donde la abscisa es negativa y la ordenada también es negativa, ¿verdad? Así que fíjense, yo tendría entonces que buscar el ángulo de referencia, que será también la tangente inversa de 1.33333, etcétera, ¿verdad? Así que por lo tanto, el ángulo de referencia, ¿ves?, que tenemos que buscar es la tangente inversa de ese número, ¿ok? De 1.33333, etcétera. Y si usted hace el ejercicio, ¿verdad?, de usar la calculadora científica que usted tiene para buscarlo, verá que ese ángulo es aproximadamente igual al grado más cercano, 53 grados. Así que buscamos, como dijimos, el ángulo de referencia de nuestro argumento, ¿verdad?, que está en el cuadrante 3, la tangente inversa del este valor positivo, ¿verdad?, de 1 punto, será aproximadamente, ¿verdad?, igual a la tangente inversa de 1.3333. Y si usted hace el ejercicio va a encontrar que mide aproximadamente 53 grados, ¿ok? Bueno, recuerde cuál es la fórmula de reducción del cuadrante 3, que es donde está nuestro argumento, ¿verdad? Pues recuerde que era el ángulo que esté en el cuadrante 3 menos 180 grados, ¿verdad? Así que será SZ sub R, es esto, y hemos encontrado que es 53 grados. De ahí yo saco que el ángulo que tenemos en el cuadrante 3, que va a ser nuestro argumento, ¿verdad?, que está en el cuadrante 3, ¿ok?, es 53 grados, ¿verdad? Y transponemos este término acá, más 180 grados. Y fíjense que esto sería 3 y 0 es 3, 5 y 8 es 13, 233 grados, ¿ok? Ese es el ángulo que está en el cuadrante 3 y es nuestro argumento, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto,
el número negativo 3 menos 4i se escribiría así en forma polar o trigonométrica. El valor absoluto o módulo, que es 5 por el coseno de ese ángulo 233 grados, más i por el argumento o módulo, que es la r, 5 por el seno de ese mismo ángulo 233 grados. ¿Okay? Y recuerde que esto se abrevia como 5, que es el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo, cis del ángulo 233 grados. Y ahí tendríamos las dos formas en que podríamos escribir la forma polar o trigonométrica de ese número complejo, claro, usando grados. Recuerde que hay otra forma usando números reales, ¿verdad? O sea, usando esta medida de grados medido en radianes. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos esos 4 ejemplos de cómo usted puede buscar, ¿verdad? La forma polar o trigonométrica de números complejos. ¿Okay? Estén representados por un punto en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Fíjense que vimos los 4 ejemplos, nos cubrió, nos ilustró cómo buscar en cualquiera de los 4 cuadrantes la representación por forma polar o trigonométrica. Fíjense entonces este otro tipo de problema. Dice, escriba los siguientes números complejos dados en forma polar forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Se puede decir así, pues puede decir la forma polar o trigonométrica es la misma, ¿verdad? En forma rectangular. En forma rectangular. Muy bien. Y el primero dice así. El primer número dice 3 por 3 coseno de pi tercios más i por 3 seno de pi tercios, ¿ok? 3 coseno de pi tercios más i seno de 3 pi tercios, ¿ok? Bueno, pues fíjense, lo que yo tengo que hacer aquí sencillamente es sustituir aquí los valores del coseno de pi tercios y el seno de pi tercios, que los conocemos, porque fíjense que esos dos números son números que están en la tabla pequeña, ¿verdad? Así que esto será 3 veces el coseno de pi sobre 3, que recuerde que es 1/2, ¿verdad? Más i por 3 veces el seno de pi sobre 3, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esto será sencillamente 3 por 1/2, ¿verdad? Pensamos que el 3 está sobre 1, 3 por 1 es 3, y 1 por 2 es 2, más, y aquí 3 por raíz cuadrada de 3 es 3 raíz cuadrada de 3, y el 1 que está aquí debajo por 2 da 2, por la i, y esta sería la forma rectangular en que se puede escribir ese número complejo que está aquí escrito en la forma polar o trigonométrica, ¿ok? Fíjense en este otro que dice 2 cis de 330 grados. De 360 grados. Bueno, pues esto quiere decir 2 por el coseno de 360 grados, de 330 grados, ¿verdad? Más i por 2 y por el seno de 330 grados, ¿ok? Bien, entonces tenemos que buscar el coseno de 330 grados y el seno de 330 grados. Pero fíjense que ese ángulo no es del cuadrante 1, es del cuadrante 4, porque es más de 270 grados, pero menos de 360 grados, ¿verdad? Vea que el ángulo de 330 grados es un ángulo del cuadrante 4. Así que determinamos
su ángulo, en este caso, ¿verdad? Porque está medido en grados, su ángulo de referencia, ¿ok? Recuerde que si esto nos hubiesen dado medido en radianes, o sea, en números reales, un número real sin unidad, pues sería buscarlo el número de referencia, ¿verdad? Que según la fórmula de reducción del cuadrante 4 es 360 grados menos el ángulo que nos hayan dado en el cuadrante 4, ¿verdad? O sea, 360 grados, ¿verdad? Menos, y el ángulo que nos están dando en el cuadrante 4 es ese que mide 330 grados, ¿verdad? Y si yo le resto 360 grados menos 330 grados, eso da 30 grados. Así que ese es el ángulo de referencia, ¿verdad que sí? Por lo tanto, fíjese que el número que nos dan 2 cis de 330 grados será 2 por el coseno de 30 grados. Y recuerde que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Así que ese coseno que yo voy a poner ahora de 30 grados es positivo, lo dejamos positivo. Más i por 2 por el seno de 30 grados también. Pero el seno en el cuadrante 4 es negativo, ¿ok? Así es que yo voy a poner el seno de 30 grados, pero negativo, que estoy buscando el seno del ángulo de referencia, que es 30 grados de un ángulo que está en el cuadrante 4, y en el cuadrante 4 el seno es negativo, ¿ves? Así que esto será 2, y el coseno de 30 grados, recuerde que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y entonces este signo negativo, él al fin y al cabo pasa al frente, 2 por, y el seno de 30 grados es un medio, y eso además por i. Fíjense que aquí apliqué la ley conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? Puse primero después puse el negativo, y después puse el seno de un medio, de 30 grados que es un medio, y finalmente la i, ¿verdad? Así que esto será finalmente, fíjense que este 2 cancela y nos queda sencillamente la raíz cuadrada de 3 menos, y este 2 también cancela, una i, menos i. Y ahí tendríamos la forma rectangular de este número complejo que nos dan en forma polar o trigonométrica, ¿ok? Bien, fíjense en este otro, ¿ok? Que dice C, dice 5 cis de negativo 135 grados, ¿ok? Negativo 135 grados. Bueno, recordamos, seguimos acá, que esa notación quiere decir esto, ¿verdad? Este número por el coseno de negativo 135 grados más i por este número por el seno de este ángulo negativo 135 grados, ¿verdad? Así que no borremos eso para que no nos olvidemos, ¿verdad? Así es que vea que esto yo lo puedo escribir así. Eso quiere decir 5 por cis, perdón, 2 quintos, me perdonan. Esto no es 5, sino 2 quintos. 2 quintos por el coseno de negativo 135 grados, ¿verdad? Más i por 2 quintos, ¿verdad? Por el seno de negativo 135 grados. Recordamos que el coseno es una función par, por lo tanto, si yo busco el coseno de algo negativo, yo me puedo olvidar de ese signo negativo y nos queda sencillamente 2 quintos por el coseno de 135 grados. Y entonces más, pero aquí tengo entonces el seno de algo negativo, y eso es una función impar, o sea que este signo negativo pasa al frente, así que este positivo se convierte en negativo, y por 2 quintos seno, entonces de 135 grados, ¿ok? Bueno, pues dejamos este problemita en ese paso, ¿verdad? Y en la siguiente lección, pues terminamos el problema y continuamos con esto de las
formas polar o trigonométricas de un número complejo. Hasta entonces.